Qué gusto saludarles, amigas y amigos. Muy pero muy buenos días. Estamos en Cali, Colombia. Un abrazo para todos los que se van conectando desde diferentes lugares del mundo. Y como todos los domingos, pues preparamos un tema, traemos un tema especial. Hoy hemos preparado el tema Acciones claves para superar tiempos difíciles. No sé por qué situación está enfrentando el día de hoy, pero lo que sí estoy seguro es que estos 4 puntos que vamos a ver el día de hoy nos van a ayudar. Vamos a tomar una historia bíblica y de allí vamos a identificar 4 acciones claves que nos van a ayudar a superar tiempos difíciles. Y estamos seguros que Dios nos dará la victoria por encima de la situación que esté viviendo. Permítame entrar, mi amiga y mi amigo, en el tema el día de hoy. Acciones claves para superar tiempos difíciles. ¿Sabe? Todos hemos enfrentado momentos difíciles, todos hemos enfrentado pruebas. Pues hay un personaje en la Biblia que pasó por una situación muy difícil y ese hombre fue Abraham. Y creo que la historia que les voy a contar el día de hoy fue la más difícil que él tuvo que enfrentar en todo lo largo de su vida. Por su obediencia, por su confianza y por su fe, Abraham se convirtió en amigo de Dios. Además, recordemos que uno de los momentos claves en la vida de Abraham y de la cual hablamos mucho es que Abraham esperó por muchos años la promesa de un hijo. Exactamente, esperó 25 años. Y ese hijo llegó cuando Abraham ya estaba viejo, sin fuerzas, a la edad de 100 años. Y ahora cuando ya tiene el hijo que Dios le había prometido, Dios le pide algo a Abraham, algo único en toda la historia de la humanidad. Y escuche esto, algo que solo Dios se lo pidió a él y que jamás se lo pedirá a otra persona ni se lo pidió a alguien antes de Abraham. Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo. Y luego, para aclararle y ser conciso, le dice a tu único hijo, al de la promesa, a quien amas, a Isaac, entrégamelo. Todo este relato está en Génesis capítulo número 22. Capítulo 22 del libro de Génesis. Permítame hacerle el siguiente paréntesis. Y le hago este paréntesis para aclarar la razón por la cual Dios le pidió esto a Abraham y por qué Dios jamás se lo volvería a pedir a nadie. Esto que Dios le pidió a Abraham, que sacrificara a su hijo, que se lo entregara en un sacrificio, era nada más y nada menos que una muestra, una semejanza de lo que vendría después. Y lo que vendría después era que Dios Padre entregaría a su Hijo Jesús en sacrificio por amor a nosotros. Algo era claro, y es que Dios no iba a permitir que el hijo de Abraham muriera. Dios no lo iba a permitir. Pero repito, Dios quería descubrir el corazón de Abraham. Recordemos algo, a través de la descendencia de Abraham, de toda una generación, tiempo después, vendría nuestro Señor Jesucristo. Allí Dios pondría la simiente, repito, de su hijo. Y Dios quería conocer el corazón de Abraham, pero también quería mostrarle luego a toda una generación y a nosotros este episodio como una muestra de lo que el Padre luego haría con nosotros. Por eso este episodio bíblico tiene ciertas similitudes, y permítame solo por aclarar, compartirle qué tipo de similitudes hay aquí entre el episodio de Abraham entregando a su hijo y lo que Dios Padre hizo con nosotros entregando también a su hijo. Pues Abraham fue llamado el padre de naciones. Abraham, en este caso, representa al padre entregando a su hijo. E Isaac, quien era el que iba a ser sacrificado, representa al Hijo de Dios. Y escuche esta tercera similitud. Le dice Dios a Abraham, Abraham, sacrifícamelo. Pero no le dice que lo sacrifique en cualquier parte. Dios le dio la instrucción en el sitio en el cual Abraham debía sacrificar a su hijo. Y le dice Dios a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo en el monte Moriah. Y sabe algo que me parece muy curioso. En ese mismo monte Salomón construye el templo, y en ese mismo monte Jesús entrega su vida por amor a nosotros.
similitudes que no son casualidad, dándonos a entender, mi amiga y mi amigo, que todo esto que vivió Abraham, todo este episodio y toda esta historia que estamos hablando del día de hoy, es nada más y nada menos que una muestra de lo que veríamos o lo que ellos verían después con el Padre Dios entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso le repito, esto que Dios le pidió a Abraham fue único en toda la historia y jamás, tenga algo seguro, jamás se lo pedirá a usted. Y aclaro esto porque no quiero que de pronto salga algún loco por allí desquiciado diciendo, mire, aquí estoy sacrificando a fulano de tal porque Dios me lo pidió. No, Dios jamás pide eso hoy en día. Eso que vivió Abraham fue único e irrepetible. Único e irrepetible. Pues mire, esto solamente era para aclararlo, para continuar la historia. Pues ya conociendo esta verdad y aclarando dudas entonces sobre este hecho, permítame entonces, ahora sí, contarle la historia. Mire, el Señor le había hablado a Abraham y le había dicho a Abraham, Abraham, sacrifica a tu hijo, entrégame a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a ese hijo que amas, entrégamelo. Dios le había pedido algo muy difícil a Abraham. Como lo decíamos al iniciar, creo que era el momento, o creo que fue el momento más difícil para Abraham. El hecho de entregar a su hijo. El momento más difícil. Recuerde que el tema es acciones claves para superar tiempos difíciles. Y a través de esta historia vamos a encontrar 4 claves que le ayudaron a Abraham a superar y a pasar ese momento, yo diría que el momento más difícil de su vida, entregar a su hijo en sacrificio a Dios. Pues mire, ya con esta orden, Abraham no le dio más rienda al mandato que Dios le había hecho. No se dedicó a pensar y a repensar la orden de Dios, sino que al día siguiente, a la madrugada, se despierta muy temprano, a la madrugada, y llama a su hijo, y llama a 2 sirvientes y les dice que por favor se preparen porque van a ir los 4 a ofrecer un sacrificio a Dios. Abraham, su hijo Isaac y 2 siervos. Según el relato bíblico, podríamos decir que Isaac estaría aproximadamente de unos 15 a 16 años de edad. Y caminan 3 días. 3 días. Como para hacerle más larga la agonía a Abraham. 3 días. 3 días Abraham pensando y repensando la situación tan difícil que estaba enfrentando. Eso no fue de un día para otro, o de 5 minutos o de 10 minutos, como que tomo la decisión y ya no. 3 días. 3 días en una situación difícil. Pues después de 3 días de camino, dice la historia bíblica en Génesis capítulo 22, que al tercer día Abraham y los 4 vieron de lejos el lugar donde él tenía que sacrificar a su hijo. El único que sabía exactamente lo que iba a hacer era Abraham. No lo sabía ni sus siervos. Yo me imagino que ni Sara sabía. Si Sara se hubiese dado cuenta de esto, Sara ni deja ir a Abraham. Créalo que le pone doble llave a la puerta y no lo deja salir de la casa. Ni los siervos de Abraham ni Isaac. El único que sabía exactamente lo que estaba pasando era Abraham. Y cuando, después de 3 días de camino, cuando Abraham alza la mirada y ve el monte a lo lejos, dice que les dice a sus criados, les dice, mira, ya espérenme aquí, por favor, no me acompañen más, espérenme aquí y el muchacho y yo vamos a ir allá hasta el monte, vamos a adorar a Dios y luego vamos a volver con ustedes, así que espérenme en este lugar. Me imagino la angustia que podía sentir en el pecho Abraham, pero aún así este hombre de fe decide seguir su camino. Estaba dispuesto a obedecer a Dios. Y dice el relato bíblico que le pone la leña al muchacho. Ya no va con sus siervos, sino que va con su hijo. Van ellos 2. Abraham toma el cuchillo de un lado
y coge la leña y se la pone en la espalda al muchacho. Mire, otra similitud. Así como Cristo fue obligado a cargar la cruz, pues ahora Isaac estaba caminando el último tramo rumbo al altar de sacrificio, él mismo cargando la leña en donde iba a ser quemado. Estaban caminando juntos, padre e hijo, al lugar del sacrificio. En medio del camino de ese último tramo, su hijo Isaac le pregunta: Padre, tenemos fuego, tenemos leña y llevas en la mano el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero, papá? ¿Dónde está? A lo que Abraham le da las palabras más poderosas de fe que pudieron salir en medio de un momento difícil. Abraham le dice a su hijo: Hijo, Dios proveerá, Dios proveerá. Y dice las escrituras, el relato bíblico, que seguían caminando. Cuando llegaron al lugar del sacrificio, dice la Biblia que Abraham construyó un altar, luego preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, lo puso encima de la leña. Y permítame, llamo la atención en esto que también me parece bien interesante. Mire, Isaac era un joven de aproximadamente 15 a 16 años. Estamos hablando de un joven fuerte, con todo el vigor que podría tener a esa edad. Mientras que su padre ya estaba viejo. Abraham estaba aproximadamente de unos 116 años. ¿Qué podría hacer un viejo de 116 años frente a la fuerza de un muchacho de 15 años? Y esto es lo que quiero llamar la atención. Mire, el joven Isaac tenía todas las fuerzas para dominar a su padre y decirle: a ver, papá, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted me va a matar, usted me va a sacrificar, a ver, papá. Y el muchacho salir corriendo. Podía hacerlo, pero no lo hizo. Fue obediente. Mire, otra similitud, tal cual lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dice las escrituras que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el muchacho no opuso resistencia, obedeció a su papá y permitió que su papá siguiera con el sacrificio. Dice Génesis capítulo 22, verso 18, que cuando Abraham toma el cuchillo para sacrificar a su hijo, ya listo para entregarlo ante Dios, dice que el ángel del Señor le grita desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. Y Abraham responde: Señor, aquí estoy. Y Dios desde el cielo, o el ángel del Señor desde el cielo, le dice: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo ya conozco tu corazón y yo ya sé que me temes, ya sé que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu único hijo, al quien amabas, a Isaac. Detente, no tienes por qué sacrificarlo, ya conozco tu corazón. Y el Señor hace un milagro, Dios hace un milagro extraordinario. Dice la historia que enseguida Abraham levanta sus ojos y ve un carnero enredado en un zarzal por sus cuernos. Y yo me imagino a Abraham en ese momento desató a su hijo, cortó las cuerdas, lo bajó de ese altar y coge el carnero, y ahora ese carnero lo ofrece en holocausto, en sacrificio y en ofrenda a Dios. Y dice las Sagradas Escrituras que Abraham le puso a ese lugar donde ofreció el altar a Dios, le puso por nombre: Dios provee. Dios provee. El momento más difícil de la vida de Abraham fue ese. El esperar 25 años para que naciera su hijo, pues fue difícil. Pero ahora decirle Dios que sacrificara a su hijo, que se lo entregara, después de 16 años disfrutándolo, pues era algo bien difícil para Abraham. Y luego caminar 3 días pensando y repensando en esa decisión, algo bien difícil.
Pero la pregunta es, ¿cuáles fueron las claves? ¿Cuáles fueron las claves para que Abraham se mantuviera firme en la fe, creyendo que saldría bien librado de esa situación? ¿Cuáles fueron las claves? Pues permítame y nos detenemos en el verso 5 del capítulo 22 del libro de Génesis. Verso 5, capítulo 22, que ya está en pantalla. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí, con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta el monte, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Génesis 22, 5. Ya habían caminado 3 días, para recapitular un poco la historia, ya habían caminado 3 días. Ahora los 4, los 2 siervos, el muchacho y Abraham, miran de lejos y ven el monte, el sitio donde Abraham va a ofrecer a su hijo en sacrificio. Y Abraham le dice a sus siervos, muchachos, espérenme aquí, ustedes 2 con el asno, y yo voy a caminar con mi hijo el último trayecto, el que nos falta, el último trayecto, y ustedes estén tranquilos, que el muchacho y yo, mi hijo y yo, vamos a ir hasta ese monte, vamos a adorar y luego vamos a volver. Mire, en solo ese versículo, Génesis 22:5, encuentro 4 poderosas claves. 4 poderosas claves que nos van a ayudar, y sí que nos van a ayudar a superar tiempos difíciles. Si le ayudaron a Abraham en medio de semejante situación, pues ¿cómo no nos van a ayudar a nosotros? Mire, lo primero que podemos aprender de Abraham aquí en esta historia es su obediencia. Escuche lo que dice este texto bíblico. Dice, yo y el muchacho iremos hasta allá. Ya habían caminado 3 días. Abraham pudo devolverse. Abraham pudo arrepentirse. Abraham pudo desanimarse, pero no lo hizo. Dios le había dicho a Abraham que viajara hasta la tierra de Moriah, y así lo hizo Abraham. Y repito, cuando Abraham vio de lejos el lugar, le ordena a sus siervos que se queden allí y que él iba a continuar el camino con su hijo. ¿Sabe qué me llama también la atención? Que Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no se puso a preguntarle a Dios, ni a preguntarle, ni a pedirle explicaciones a Dios. Abraham simplemente obedeció. Es más, madrugó a obedecerle a Dios. Dios le había dado una orden y Abraham debía obedecer esa orden. Y Abraham no le dio rienda, no le dio espacio a esa decisión que debía tomar. Y por esa razón, dice las Sagradas Escrituras, que Abraham fue bendecido por Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, Dios no nos va a pedir lo que le pidió a Abraham de sacrificar a un hijo, eso téngalo por seguro. Pero sí, Dios nos va a pedir ciertas cosas que tenemos que sacrificar. Ciertas cosas que de pronto estamos amando más que a Dios mismo. Y Dios nos está diciendo, mira, eso que tienes en primer lugar, eso que has puesto en primer lugar por encima de mí, sacrifícalo, entrégalo, porque no podemos quitarle ese primer lugar a Dios. Ahora, muchas veces también Dios nos pide que entreguemos ciertas cosas porque ponen en riesgo nuestra vida, porque ponen en peligro nuestra vida en todos los sentidos. Dios nos dice que entreguemos ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, porque ponemos en riesgo nuestra familia, porque ponemos en riesgo la bendición que Él ha puesto en nuestras manos, porque ponemos en riesgo nuestra salud, o porque ponemos en riesgo lo más importante, que es nuestra vida espiritual. Mire, Abraham obedeció a Dios sin reclamos, y es más, madrugó a hacerlo. La pregunta que tengo para usted el día de hoy, o la pregunta que debemos hacernos todos el día de hoy, porque esa pregunta también me la hago para mí, esa pregunta me la hago también todos los días, porque soy tan humano como usted.
Pero la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿qué cosas nos están haciendo daño? ¿Y qué cosas estamos conservando en nuestra vida por la razón que sea? Porque podemos sacar miles de razones por las cuales conservamos ciertas cosas en nuestra vida. ¿Qué cosas en nuestra vida estamos conservando y que nos están haciendo daño? Y que hoy debemos entregárselas a Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, la obediencia fue clave para que Abraham superara tiempos difíciles. Igual, la obediencia a Dios hoy en día es clave para que usted y yo superemos tiempos difíciles. Lo segundo que podemos aprender de este hombre llamado el padre de la fe es la perseverancia. No solo esperó 25 años para que Dios le diera un hijo, sino porque Dios, después de darle el hijo, le pide que se lo entregue. Y además de eso, lo puso a caminar 3 días como para que pensara y meditara y repensara en medio de esa situación. Dios estaba probando también el corazón de Abraham. Y en ese camino a la obediencia tan largo de 3 días, tan difícil, no se desanimó, ni tampoco regresó. Luego, como leíamos ahora, dejó a sus criados y continuó solo con su hijo. Y en medio del camino, para colmo, su hijo le dice: papá, está la leña, está el fuego y tienes el cuchillo. ¿Dónde está el cordero, papá? Mire, y a pesar de todas las cosas, a pesar de lo que podía sentir Abraham, a pesar de lo que podía pensar, siguió adelante hasta el lugar que Dios le había dicho. Eso se llama perseverancia. Yo le invito para que nos hagamos esta pregunta, porque, repito, es una pregunta para todos, para mí también. ¿Cómo está nuestra determinación frente a la obediencia a Dios? Cuando Dios nos pide algo, ¿somos determinados en eso? ¿Vamos hasta el final? Mire, no se trata solo de obedecer. Se trata también de ser determinados y de perseverar en esa obediencia. Y eso fue clave para que Dios ayudara a Abraham en medio de esa situación. Y eso también es clave para que Dios nos ayude a usted y a mí en medio de las situaciones difíciles que estamos pasando. No sé por qué está pasando el día de hoy, si es un problema de salud, si es un problema financiero, si es un problema con la familia. No sé cuál es el problema que está enfrentando hoy. Lo que sí le quiero decir es, sea fiel a Dios allí en medio de la dificultad. Y sea perseverante en esa fidelidad a Dios en medio de la dificultad. No se desanime. Y en medio de la situación vamos a ver la mano de Dios. Lo tercero que vemos en Abraham es su espíritu adorador. Es lo tercero que vemos en Abraham, su espíritu adorador. Abraham le dice a sus siervos: ustedes espérenme aquí, y el muchacho y yo, escucha lo que dice, porque estos 2 puntos son poderosísimos. Le dice Abraham a sus siervos: subiremos y adoraremos y volveremos. Subiremos, adoraremos y volveremos. La pregunta que debemos hacernos el día de hoy, mi amiga y mi amigo, es: ¿qué hacemos usted y yo en tiempos difíciles? ¿Nos quejamos o adoramos? Abraham, en medio del momento difícil, el más difícil de la vida, que era sacrificar a su hijo, a su único hijo, tiene un espíritu adorador. Yo le invito para que usted y yo, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, el que sea, tengamos un espíritu adorador. Un espíritu adorador a pesar de, como lo ve en pantalla, un espíritu adorador a pesar de. Mire, el corazón adorador de Abraham no dependía de las circunstancias. Abraham simplemente adora a Dios por encima de la situación.
Adoremos a Dios por encima de lo que sea. Yo le pregunto, ¿cómo se podía sentir Abraham frente a aquello que Dios le estaba pidiendo? ¿Cómo se podía sentir Abraham? Porque la situación que vivió Abraham fue una situación muy difícil, muy tensa. Pero aún en medio de esa situación, él le dice a sus siervos, voy a ir a adorar. Tenía un espíritu adorador. Allí estaba Abraham adorando a pesar de todo. Y lo que quiero decirle a usted, mi amiga y mi amigo, en esta mañana es: adore a Dios sin importar lo que está viviendo. Adoremos a Dios sin importar las circunstancias. Adoremos a Dios sin importar cómo está el corazón. Adoremos a Dios así el corazón esté hecho pedazos. Adoremos a Dios así estemos enfermos, así estemos en una cama, así estemos en las últimas. Así nuestra situación económica esté quebrada, así nuestro corazón esté hecho pedazos, adoremos a Dios. Así sintamos que estamos en el último suspiro de la vida, adoremos a Dios. Escuche esto, la adoración a Dios es poderosa. Adore sin importar lo que esté viviendo. Adore a Dios sin importar lo que está sintiendo. Créalo, la adoración a Dios rompe cadenas, y esto lo hemos hablado muchísimo en los devocionales y lo hemos hablado muchísimo en estas transmisiones. Y creo algo, que Dios sí que nos ha venido hablando últimamente de la importancia de tener esa actitud, de tener una actitud adoradora. Lo cuarto que vemos de Abraham es una fe extraordinaria. Mire, frente a lo que piensa y cree de Dios, lo confiesa. Él tenía un concepto de Dios. Él sabía quién era Dios, pero no solo lo piensa, no solo lo cree, sino que lo confiesa. Escuche lo que dice este texto bíblico, que es el texto base del cual nos hemos afianzado durante esta transmisión, durante este mensaje, y es que Abraham le dice a sus siervos: adoraremos y volveremos. Subiremos, adoraremos y volveremos. Lo dice en plural. Abraham está seguro, Abraham está confiado en que él volvería con su hijo. Repito, en otras palabras, él sabía que algo tenía que pasar en ese lugar, pero él sabía que no iba a volver con las manos vacías. Él sabía que Dios lo iba a librar de la situación que estaba viviendo. Él sabía que Dios iba a hacer un milagro. Y es lo mismo que quiero invitarlo para que haga usted en esta mañana a partir del día de hoy. Dios va a hacer un milagro, créalo. Usted debe creer que Dios va a hacer un milagro en su salud, que Dios va a hacer un milagro en su economía, que Dios va a hacer un milagro en su familia, con su hijo, con su esposo, con su esposa. Créalo, que Dios va a hacer un milagro en sus emociones. Hay que creerlo, pero también hay que confesarlo, porque de nada sirve creer una cosa, pensar una cosa, pero nuestras palabras de queja. De nada sirve eso. Nosotros tenemos que confesar con nuestra boca lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente. Abraham sabía quién era Dios, creía en el Dios Todopoderoso, pero lo confesó. Subiremos, adoraremos, y yo no me devuelvo solo, no, yo me devuelvo con mi hijo, volveremos. Y esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Hebreos capítulo 11, verso 19 nos da la clave del por qué Abraham se sostuvo en la fe. Dice Hebreos 11, 19, pues Dios le había dicho que le daría por Isaac una descendencia. Así que Abraham decidió obedecer a Dios pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos. Eso dice Hebreos 11, 19. Y por eso estaba dispuesto a llegar hasta el final si fuera necesario. Además, Abraham sabía que Dios le había dicho que era a través de Isaac, no de otro, que le iba a dar toda una descendencia, toda una generación. Y Abraham sabía
que el Dios en el cual él creía no mentía y sabía que Dios iba a hacer un milagro. Abraham, mi amiga y mi amigo, tenía toda su confianza en Dios, toda su confianza en Dios. Si iba hasta el final y su hijo moría, Dios se lo iba a resucitar, porque Dios no miente y porque él cumpliría su promesa en su hijo Isaac. Repito, eso lo dice Hebreos 11:19. Además, recordemos, en medio del camino, él y su hijo solos, en el último tramo, antes de llegar al sitio del sacrificio, su hijo le dice: papá, ¿y dónde está el cordero? Y las palabras de Abraham fueron contundentes y poderosas: Dios proveerá, Dios proveerá. Y esa no era solo una frase para sacar del paso a Isaac, como quien dice: este muchacho me está molestando, le voy a decir esto para sacarlo del paso. No, esa no era una frase para sacarlo del paso. Esa era la convicción que Abraham tenía de Dios. Él sabía quién era Dios y sabía lo que Dios podía hacer a favor de él. En uno de los momentos más difíciles de su vida, Abraham dijo: subiremos, adoraremos y volveremos. Pero también dijo: Dios proveerá. Mire, repito, no sé la situación que está pasando, solo lo sabe usted, lo sabe Dios, lo sabe su familia. Pero lo que sí puedo estar seguro, lo que sí le puedo decir con toda seguridad, creyendo en el Dios del cual le hablo todas las mañanas en los devocionales, creyendo en el Dios al cual oramos todos los días de lunes a viernes a las 10 en este espacio y del cual le hablamos todos los domingos, es que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que provee salud en medio de la enfermedad. Es un Dios que provee en medio de la escasez. Es un Dios que trae abundancia de paz en medio de un corazón destruido. Pero hay que tener fe, convicción de quién es Dios. Pero esa fe, Abraham la obtuvo en un proceso. Esa fe que vemos en Abraham fue construida por medio de una relación que ambos tuvieron, Dios y Abraham. Y el conocerse el uno al otro hizo de Abraham un hombre de fe. Hizo de Abraham el amigo de Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, la fe es clave para superar tiempos difíciles. Ahora usted dirá: pero yo no tengo fe. Mire, todos tenemos fe, todos. Romanos capítulo 12, verso número 3, dice que Dios ha depositado en cada uno una medida de fe. Así que todos tenemos una medida de fe. Dios puso en cada uno fe, así sea pequeña la que sea, pero todos tenemos fe. Ahora, mi trabajo es edificar, construir y fortalecer esa fe por medio de una relación de amistad con Dios, así como lo hizo con Abraham. Y eso, repito, fue la clave en uno de los momentos más difíciles que Abraham pudo vivir. Recuerde esto en cuanto a la fe. Hay que concientizarse que todos tenemos una medida de fe. Que la fe hay que alimentarla, que la fe hay que fortalecerla con una relación con Dios. Pero también la fe hay que vivirla y hay que confesarla, así como lo hizo Abraham. Y estas 4 acciones de Abraham, la obediencia, la perseverancia, su corazón adorador y la fe, produjeron resultados extraordinarios. Ya sabemos que desde el cielo Dios llamó a Abraham y le dijo: detente, y le dio la provisión de un cordero en medio de la escasez, y pudo ofrecer sacrificio, ofrenda a Dios. Pero no todo quedó allí. Dice que después, desde el cielo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo, esto lo dice exactamente el verso 16 en adelante del capítulo 22 del libro de Génesis. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, le dijo Dios a Abraham, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia
Tendrás tanto descendientes como las estrellas que hay en el cielo y la arena que hay a la orilla del mar. Tus hijos, tus descendientes, Abraham, se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. También te prometo, Abraham, que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, y todo gracias a que tú me obedeciste. Eso dice Génesis capítulo 22, verso 16 en adelante. Mire, mi amiga y mi amigo, fueron 4 acciones las que le ayudaron a Abraham a pasar este momento difícil, el más momento difícil de su vida. La obediencia, la perseverancia en esa obediencia, adorar a pesar de y vivir en fe. Las 4 mismas claves, las mismas 4 herramientas que podemos usar el día de hoy para que usted y yo podemos estar firmes en medio de las situaciones difíciles de la vida. Sabemos que Dios nos va a sacar a victoria, pero ¿cómo sostenernos? Obedeciendo, perseverando en la obediencia, adorando a pesar de y vivir en fe. Quiero invitarle para que hagamos una oración en los siguientes minutos. Y vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude en medio de la situación que estamos viviendo. Vamos a decirle a Dios que nos ayude a ser obedientes, que nos ayude a perseverar, pero sobre todo vamos a adorar, a reconocer quién es Dios y a permitir que empecemos con Él una relación tan poderosa que seamos también fortalecidos en la fe como lo hizo Abraham. Yo le invito para que rápidamente vamos a orar unos por otros. No solo ore por usted en los siguientes minutos, sino que ore también por otro hoy. Ore por usted, pero rápidamente busque 1, 2, 3 personas del chat. Búsquese a alguien por quien orar y va a orar por usted. Y ore también por 1 o 2 que nos están escribiendo. Voy a dar solo 2 minutos. Si usted quiere escribir su petición de oración, ahora si no quiere escribir su petición, solamente diga, mire, oren por mí. Me llamo Jorge, me llamo Amparo, ponga su nombre. Y si quiere escribir de dónde, mire, oren por mí. Soy Salomón desde Madrid, o en fin, del lugar donde esté. Y si nos quiere escribir la petición está bien, pero vamos a orar unos por otros. Voy a dar 2 minuticos para que nos escriba el por qué quiere que oremos. Y usted, entre tanto, va a orar por usted, pero también ore por otra persona. Ore por otra persona. Yo le invito para que allí donde está, piense en unos instantes en este momento tan difícil que vivió este hombre llamado Abraham. El momento más difícil de su vida, donde tuvo que entregar a su hijo en sacrificio. Que Dios lo tenía todo preparado y no iba a permitir que su hijo muriera. Sí, es una gran verdad. Pero fue un momento difícil. Pero también quiero que piense en lo que hizo el Padre por amor a usted, por amor a mí. Entregó a su hijo en sacrificio por nosotros. Y yo quiero que allí en esa actitud de oración y de adoración le diga al Señor hoy, si usted aún no ha hecho una oración por Jesús, no ha abierto su corazón a Él, yo le invito para que repita esta oración corta conmigo y le diga al Señor, Señor Jesús, gracias por entregar tu vida en la cruz. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo Jesucristo por amor a mí. Hoy reconozco mi pecado. Reconozco que mi relación contigo, Padre, estaba dañada. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, esa relación se ha recuperado. Gracias, Jesús, por reconciliarme con el Padre. Hoy recibo tu perdón. Creo que en tu sangre preciosa tengo perdón de pecados. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Entra a mi vida, entra a mi familia. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por perdonarme. Hoy te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y gracias porque a través de tu resurrección tengo en ti una nueva vida
y una nueva esperanza. Permítame, hago una oración por usted el día de hoy. Señor, te doy muchas gracias por cada persona que se une en este tiempo de oración, en esta transmisión. Bendice, Señor, a cada persona que se conecta, a cada persona que se suma a este tiempo. Bendícelos a ellos y sus familias. Bendice, Señor, a cada persona que no solo está orando por ella, sino que también ora por otra persona. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las situaciones adversas. Sabemos, Señor, que las situaciones difíciles nos forman, nos preparan, nos capacitan. Eso lo sabemos, Señor. Solo te pedimos, ayúdanos a estar firmes. Ayúdanos a perseverar en la obediencia, a no desmayar, a no desanimarnos, Señor, por el hecho de sentir que los problemas llegan a azotar nuestra vida. Señor, que nuestra mirada esté firme en ti, sabiendo, Señor, que tu mano está sobre nosotros, que tu protección está sobre nuestra vida, que tú traerás abundancia de paz, que tú bendecirás, Señor, nuestra vida, y que llegará el momento en el cual esta situación será superada. Que llegará el momento en el cual, Señor, tendremos tu sanidad, tendremos tu provisión. Hoy decidimos creer en ti, ser fieles a ti y perseverar en esa fidelidad. Señor, ayúdanos a tener un corazón adorador, a reconocerte como el Dios que todo lo puede. Ayúdanos, Señor, a reconocerte como el Dios todopoderoso, aquel que entregó su vida en la cruz. Ayúdanos, Dios, a reconocer tu poder. Señor, hoy también te pedimos que nos ayudes a fortalecernos en la fe, a creer, Señor, a tener la firme convicción que tú eres el Dios que todo lo puede y que no hay nada por encima de ti. Bendice, Señor, a cada persona que se conecta. Bendícelos a ellos y sus familias. Y cada necesidad, cada petición que ha llegado, la subimos delante de ti. Creemos, Señor, que así como le diste la provisión de Abraham, también traerás la provisión económica a nuestra vida, la provisión de salud, la provisión de paz, la provisión, Señor, a ese corazón angustiado, trayendo paz a ese corazón. Bendice, Dios, con abundancia de paz. Creemos que tú, Señor, responderás a nuestra necesidad, a nuestra petición, a tu manera, en tu tiempo. Eso lo creemos y lo recibimos. Gracias, porque tú tienes el control de todas las cosas. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Es posible cambiar tu manera de pensar. Es posible creer y vivir el plan que Dios tiene para ti. En el libro Diario de un Vencedor, Rodrigo Riaño del Castillo te lleva a encontrarte con una acción que te guiará a hacer los cambios que necesitas. Cambios que te harán la persona victoriosa que Dios creó para ti. Diario de un Vencedor. Cómpralo hoy mismo para ti. Si vive por fuera de Colombia, en Amazon, búscalo como Diario de un Vencedor. Si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866. Diario de un Vencedor, ideal para compartir en familia. Cada acción a seguir viene acompañada de talleres muy prácticos que te darán herramientas y conocimiento para liderar tu vida y alcanzar tus sueños. Diario de un Vencedor. Si vive por fuera de Colombia, cómpralo en Amazon. Si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866.